En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 18 de octubre. Podemos rebautizar el 18 de octubre como el día de la podredumbre periodística. Porque bien saben ustedes que ayer se produjo un bombardeo cercano a un hospital de Gaza, no en el hospital, sino más bien en el parking, por lo que se ha visto en esas imágenes, pero todos los medios de comunicación, sin importar si eran de izquierdas, de derechas, de arriba o de abajo, corrieron como la pólvora para asegurar que era un bombardeo por parte del ejército israelí, cuando en realidad los bombardeos que está aplicando el ejército israelí ya sabemos que no lo hace contra la población civil. Que hay víctimas, hombre, es una guerra, y las tragedias de las guerras conllevan que muchas personas inocentes acaben falleciendo. Pero la realidad es que asistimos a un espectáculo grotesco, otro más, de la clase periodística, no solo en España, sino también a nivel internacional. Acto seguido, conforme se supo la noticia, los titulares, les voy a leer unos cuantos, hay muchos, decían lo siguiente. El diario.es. Un ataque aéreo israelí en un hospital en el centro de Gaza ha causado esta tarde 500 muertos, mientras siguen los bombardeos israelíes sobre la franja y muchos civiles se refugian en los centros sanitarios para protegerse de las bombas. El diario.es es el que más avanzaba en esta dirección, en el sentido que, señalaba que, claro, están ahí los civiles resguardándose y que el ejército israelí, de forma consciente, ha bombardeado para ver a cuántos palestinos podía asesinar. El Plural decía, última hora, al menos 500 muertos tras un bombardeo israelí en un hospital de Gaza. El diario El País. Un bombardeo israelí en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. La cadena SER. Última hora, al menos 200 muertos tras un ataque israelí a un hospital en Gaza. De 500 a 200 hay una gran diferencia. El diario ABC también se la comía. Última hora, al menos 500 muertos en un bombardeo israelí a un hospital en Gaza. Esta información, que se estuvo replicando durante horas, no solo por los medios nacionales, sino también por los medios internacionales, desde la BBC hasta el medio que ustedes quieran leer o consultar en el extranjero, todos hablaban de ese bombardeo por parte del ejército israelí que había causado la muerte de 500 personas. ¿Qué ocurre? ¿Quién daba esta información? Claro, porque es una pregunta fundamental. Oye, ¿quién dice que esto era así? Y entonces salen los de, no, las autoridades de la Franja de Gaza. Nos hemos olvidado de que las autoridades de la Franja de Gaza es Hamás. Nos hemos olvidado de que Hamás son unos tipos que son capaces de secuestrar, degollar, violar, asesinar, torturar, decapitar. Pero no van a ser capaces de mentir. ¿De verdad? ¿Hay gente tan corta en el mundo periodístico? La respuesta es que sí. Y algunos dirán, hombre, en la propaganda de guerra, porque esto es una realidad evidente, los bandos, tanto uno como el otro, se dedican a mentir. Sí, forma parte de la guerra. La propaganda, el relato es fundamental. Pero creer a pies juntillas lo que te dice Al Jazeera, que es el vocero de Hamás, y que sabemos cuáles son sus intereses, sin ni siquiera poder contrastar si esa información es cierta o falsa. Porque claro, yo me imagino estaría, el típico jovencito, que son esos los que hacen los turnos de noche, ahí en la redacción, salió la agencia EFE también diciendo eso, 500 muertos por un bombardeo israelí. Y todos a replicarlo, sin saber si es verdad o es mentira. Sin ni siquiera dar margen a la duda. Luego, con el paso, no diré de las horas, de los minutos, claro, esa información, ya cuando empezaron a llegar las imágenes, decían, bueno, a ver, en el hospital no ha sido en el parking. Lo que se ve aquí, que haya dejado 500 muertos, difícil. Y si aquí ha caído un bombazo, parece que esto por lo menos era una bomba diferente. Luego también, para que vean, el propio Estado de Israel, esas cuentas oficiales que tienen, publicaban información que luego borraban porque era mentira. Y al final, entre todo el caos, tenía que salir el portavoz de Israel, de la defensa de Israel, para aclarar lo sucedido. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm
that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Pues esto es lo que decía el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero ya era tarde. Había un lío morrocotudo en Oriente Medio. Embajadas de Estados Unidos, embajadas de Israel, hasta en Francia, siendo atacadas. Irán decretaba el Día de la Ira. Y todos se preparaban para luchar, porque claro, supongamos que realmente el ejército israelí bombardea un hospital y deja 500 muertos. Porque la batalla del relato es fundamental. ¿Y este relato que era falso? Pues resulta que creó un lío enorme. Hoy en París, ahora Javi Sanz nos dará más detalles, al menos 8 aeropuertos han tenido que ser evacuados. Es el día a día que vivimos en Europa. Y la prensa y los medios de comunicación a su lado. Luego, por supuesto, no faltaba Yolanda Díaz, que decía: esto es un crimen de guerra, la comunidad internacional no puede seguir asistiendo a esta barbarie contra civiles. Estamos de acuerdo, pero la barbarie contra los civiles jamás no sería la primera vez. O si es la yihad islámica, no sería la primera vez que uno de esos cohetes que lanza Hamás caen en la propia franja de Gaza y deja víctimas. No sería la primera vez. Ni tampoco sería la primera vez que Hamás utiliza hospitales, colegios para resguardarse allí. Porque no debemos olvidar que lo que tienen que poner encima de la mesa son muertos. Y ya hemos visto como incluso, sin ser cierta la versión que se daba, ya han conseguido que el mundo árabe y Irán, que ya saben que no son árabes, se posicionen a su lado. Y escale el conflicto. Porque el relato importa y mucho en las guerras. Y sí, todos mienten, ya lo sabemos. Y luego también Ione Belarra, que no podía faltar a la cita. No tengo palabras, esto tiene que terminar ya. Están vulnerando todo el derecho internacional humanitario. Hay que pararle los pies a Netanyahu. Retuiteaba lo que había publicado la cadena SER. Pero bueno, vamos a hablar de la clase periodística. Porque aquí hay un problema que es fundamental y es, yo comprendo que digan, no, tenemos que ser los primeros en dar una información. Vale, bien, lo entiendo, ¿no? Vivimos en esta época de la inmediatez. Pero ¿cómo puedes dar una información si no sabes si es cierta? ¿Dónde está la ética periodística? ¿Cuál es la función que tienen los periodistas? Que ahora también lo vemos, se traslada en las redes sociales, estos agitadores de pacotilla que van pululando tanto de un lado como del otro, que se dedican a mentir sistemáticamente. ¿No? A veces dicen una verdad, sí, bueno, a veces dicen una verdad, sí, claro. Sí, a veces sí. Un reloj parado también da bien la hora al menos una vez al día. Pero claro, la realidad es que en esto es en lo que nos estamos moviendo. Y los periodistas son responsables de la situación, no solo cuando hablamos de este conflicto, sino cuando hablamos de la multitud de problemas que tenemos en nuestro día a día. Cuando se dedican a blanquear según quién es el asesino, cuando se dedican a ocultar ciertas noticias porque no conviene en el relato, cuando se dedican a hacer propaganda, no a informar. Porque luego cada uno tendrá su opinión, es natural y es normal. Oye, habrá gente que pensará lo que considera oportuno, pero hombre, para eso primero tendrás que tener unos hechos, tendrás que saber cuál es la realidad. Pero el mundo periodístico, ¿a qué se dedica ahora? Si realmente su función tendría que ser analizar los hechos e informar sobre lo que se sabe, si eso desaparece, se convierte en eso, agitadores, propagandistas baratos, de uno y otro lado, es que me da igual. Pero su función, evidentemente, deja de ser la que debería. Y luego se ponen estupendos. Y ya rectificaban. Y era maravilloso escuchar esos titulares que decían: un bombardeo, ya no israelí, deja 500 muertos en Gaza. Luego otros ponían: un bombardeo que todavía no sabemos por parte de quién, deja un número indeterminado de bajas. Pues claro, de 500 ya no eran 500. Luego ese bombardeo, pues a lo mejor no era un bombardeo, sino que simplemente había sido fruto de un error
por parte de los islamistas. Pero la noticia había corrido como la pólvora. Porque ya saben ese dicho, mientras la mentira vuela, la verdad va cojeando tras ella. ¡Comenzamos! Pues ya nos acompaña un día más Javi Sanz. Hola, Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, siguiendo con mucho interés, sobre todo las noticias del bombardeo, que hemos dejado parte para incluirlo en las noticias, no en el editorial. Así que no sé por dónde quieres empezar, porque hay muchas cosas. Información, hay muchas cosas, así que vamos a analizar ese ataque la jornada de ayer a un hospital en la Franja de Gaza que ha llevado el conflicto entre Israel y Hamas a una nueva escalada, a un nuevo episodio, y que también ha aumentado sobre todo la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo. Bueno, lo importante aquí es que según las autoridades de Gaza, los muertos por el impacto de ese proyectil, que hay que recordar, de momento no se conoce con exactitud qué tipo de proyectil es, ascienden a más de 500 los muertos, según unas fuentes. Las cifras se están bailando muchísimo en medios de comunicación, como decía Jano en la editorial, también en redes sociales. Otras fuentes apuntan a que esos fallecidos ya estarían aumentando incluso los 800. Héctor, vamos a ver cómo ha quedado el hospital. Son imágenes de esta mañana, de la zona donde caía ayer ese proyectil. Como vemos, coches completamente chamuscados y me imagino que muchos bomberos, también sanitarios, intentando pues salvar las vidas que aún puedan después de esta desgracia. Jano, pues como ves, las imágenes del parking. Hay mucha polémica porque se ve solo que es el parking. Entonces muchas fuentes en Twitter, sobre todo israelíes, dicen que no se ha podido producir tanto fallecimiento si vemos que en este caso solo es en el parking. No Sí, está el hospital destruido. 500, 800 es complicado, sí. Todo bueno, ya sabes que luego también sobre esto hay expertos militares que sí que han dicho que eso no tiene pinta de ser el típico bombardeo de Israel. Pero bueno, también han aportado más pruebas. Es que hay muchas cosas. Sí, efectivamente. Ahora la polémica está, como mencionaba Jano, en quién está pues detrás de estos hechos. Por el momento, Israel y Hamas se culpan mutuamente de lo ocurrido y en el panorama internacional ni de cerca hay un consenso generalizado, pues más allá de las múltiples palabras de condolencia por los fallecidos. Eso sí, lo último que se sabe, atención, que esto es importante, es que después de las acusaciones de Hamas al gobierno de Netanyahu sobre la autoría, Israel ahora sí ha empezado a mover ficha y ha comenzado a aportar supuestas pruebas que culparían al grupo Yihad Islámica Palestina de lo ocurrido por un fallo de uno de los cohetes que lanzaron hacia Israel. Una de esas pruebas es este audio que vamos a escuchar. Está en árabe subtitulado, por si están escuchando. Luego se pueden poner el vídeo para que se enteren, de dos supuestos milicianos hablando justamente, según la versión israelí, de ese error. بس بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي إيه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي إنه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسلي عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلك محط فيهم ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسته ونزل عندهم هو في مقبرة وراه المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. Bueno, pues como vemos es la prueba que aportaba, la última prueba que aportaba el gobierno israelí, pero como decimos, de momento, Jano, nada claro, ya que hay otras pruebas que también contradicen la versión israelí. Hay que recordar a nuestros espectadores que hemos publicado un post en nuestra página de Instagram, un nuevo formato de post, donde explicamos hasta ahora lo que se sabe de este bombardeo al hospital en la Franja de Gaza. Así que ya saben, pueden acceder a nuestra página de Instagram, Big One Media, y allí tienen ese post donde se pueden informar más o menos de todo lo que ha pasado. Digo más o menos porque es muy difícil realmente conocer la versión oficial de los hechos, ya que de momento no hay ninguna. Sí, bueno, pero lo que no hemos hecho es hacer lo que han hecho los periodistas que salían a última hora. Eso es. Israel bombardea un hospital y deja más de 500 muertos. Cuando no lo sabes, pues cuentas lo que sabes, que es lo que debería hacer el periodismo. Hemos contado... Luego vienen Manuel Llamas y Fernando Díaz Villanueva. Tú también eres periodista, tú estudiaste periodismo. Sí, tuviste claro. esa mala idea. Y entonces Por eso... vamos a hablar de cómo debería ser, porque claro, al final lo que se ha publicado en Big One, que desde aquí agradecemos
a los seguidores que, bueno, es un nuevo formato que recuerda mucho a lo que hacíamos en el Liberal, esos formatos que tenían mucho éxito, con nuestro querido Héctor Jordana, que está ahí a los mandos, en multiusos, y que, bueno, oye, esto es lo que se sabe, estos son los hechos, estos son los datos. No te puedes inventar nada. Es que es ética periodística y ya te diría que es una cosa de educación de cualquier persona normal. Y sobre todo contar las dos versiones, porque de momento no hay una versión oficial. Eso es lo importante. Eso en una guerra siempre va a ser así, pero lo que no puede ser es que ayer todos los medios de comunicación, pero es que no solo a nivel nacional, también a nivel internacional, se pongan a publicar eso y luego lo que han provocado, porque lo que han generado son ataques a embajadas, ese día de la ira, todo lo que estamos viendo en relación a algo que, a ver, a priori parece que esa información que se dio al principio es falsa. Independientemente de que a lo mejor esto no está confirmado nunca, pero luego también hay muchas preguntas. ¿Qué gana Israel bombardeando un hospital? ¿Para qué quiere bombardear un hospital? Pero bueno, luego esto lo debatimos con Villanueva y con Manuel Llamas, pero sí, ya saben, ahí pueden seguir esos posts que, bueno, como siempre hemos hecho, es simplemente hablar de lo que son los datos y que son los hechos. Periodismo. Y ustedes, sí, lo que debería ser el periodismo y no lo es. Y también mil gracias a todos los que dejan en YouTube, que siempre se nos olvida, los que nos dejan super thanks, se llama eso del agradecimiento, que oye, viene muy bien, no lo vamos a negar. O sea que mil gracias. ¿Qué más tenemos? Bueno, seguimos. Y es que entre toda esta polémica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegaba esta mañana a suelo israelí, a Israel, en la primera visita oficial. Importante para que vean la magnitud de esta visita de un presidente estadounidense a la zona en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto. Pues bien, Biden, en un claro gesto de apoyo a su socio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Estados Unidos siempre estará del lado de Israel. Y aquí lo importante de esta visita, ya ha respaldado la versión de las fuerzas de defensa israelíes sobre quién está detrás del ataque al hospital en Gaza. Escuchamos las declaraciones de Joe Biden. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. Bueno, eran las declaraciones de Joe Biden. Jano, también hay que comentar, y ahora comentamos otras cosas, que por el otro lado, y tras ese llamado que comentabas al mundo árabe, del grupo chií libanés Hezbollah, de convertir este miércoles en un día de ira, lo entrecomillo porque literalmente dijeron esa expresión, miles de musulmanes han salido en sus países para atacar tanto a la embajada de Israel como a la de Estados Unidos, pero también a la de otros países occidentales como Francia y Reino Unido. Vamos a ver las imágenes. Esto es el Líbano, alrededor de la embajada de los Estados Unidos. Más fuerte han sido los ataques, pero también en Estambul, no sé si ha sido todo a raíz de algo que puede ser falso, aunque bueno, ya sabemos que esto de los relatos en la guerra importan mucho y algunos parece que no se quieren enterar. Hay muchísima tensión y estas son imágenes de la capital iraní, de Teherán, a las puertas de la embajada francesa, ya que recordamos, Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas, por lo tanto Estados Unidos no tiene embajada en suelo iraní. Así que estas son las imágenes y la tensión que sigue aumentando minuto a minuto en Oriente Próximo. Sí, de hecho, Biden se iba a reunir con el rey de Jordania, con Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, y con Egipto, y se ha cancelado esa reunión precisamente por esto, que también es otra quizá de las derivadas, porque hemos visto que lo que es Hamas, quitando Irán, pocos más que estén dispuestos realmente, ni Jordania, que ayer también salía el rey Abdalá diciendo que oye, que ellos no iban a permitir que entrasen. Unas declaraciones que la verdad es que no han salido en muchos medios de comunicación, pero bueno, que son muy interesantes para comprender ese conflicto y para entender qué es lo que pasa. Recuerden, este sábado tienen el podcast con Alberto Garín, en el que se explican todas estas derivadas que son diferentes a la historia del conflicto entre Israel y Palestina, también con estos protagonistas. Vamos también con noticia que ha tenido Francia, que también dicen 7, 5 aeropuertos, 8. ¿Cuántos llevamos ya? Sí, sigue el caos por las continuas amenazas de bomba en Europa y, como comentaba Jano, principalmente en Francia, que está siendo uno de los países objetivo de este tipo de amenazas. Pues bien, este miércoles al menos 8 aeropuertos, repito,
8 aeropuertos. Han tenido que ser desalojados por esas nuevas amenazas de atentado. Según comentan las autoridades francesas, dichos avisos de bomba fueron enviados en particular, es decir, a cada aeropuerto, no fue una amenaza global, a través del correo electrónico, y también se encontraron en diferentes aeropuertos, de estos 8 que veníamos mencionando, objetos sospechosos. Además, el Palacio de Versalles, otra vez, tuvo que ser evacuado este miércoles por una amenaza de bomba. Héctor, si quieres, mientras tanto, vamos a ver las imágenes de los aeropuertos. ¿La tercera? La tercera vez, segunda consecutiva, tercera en apenas 4 días, o sea, una auténtica locura. Estas son las imágenes del aeropuerto, vemos tranquilidad, lo mismo que comentábamos ayer, pero bueno, todo el mundo esperando a coger sus vuelos y obviamente asustados, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando de Es que vamos a entrar en un periodo de psicosis. Hoy, por ejemplo, el Politécnico de Valencia me contaba un amigo que han evacuado el Politécnico porque era una broma de algún graciosito que había dicho que había una bomba. Entonces, por la amenaza de bomba han tenido que evacuarlo, que sí, que era una broma, pero claro, es que vamos a empezar a entrar a vivir en una psicosis. Pues esto es el triunfo de la multiculturalidad, esto son las fronteras abiertas y esto es lo que ahora tenemos que pagar los ciudadanos europeos, que no digamos que no somos responsables de ello, porque con nuestro voto en muchas ocasiones hemos puesto a estos políticos que siempre a través del buenismo nos han metido el enemigo en casa. Sí, además hay que recordar, Jano, que desde el viernes pasado, creo recordar, Francia está en alerta, han desplegado, en estado de emergencia por ataques terroristas, sí, debido a ese asesinato a un profesor en un instituto a las afueras de París, creo recordar. Sí, así fue, sí. Pero bueno, ya, aun por mucho que despliegues, claro, es que son cosas que son prácticamente imposibles. Sí. Y en España, y vamos rápido a la tertulia. Vamos a repasar rápidamente aquí en España, y es que tras los diferentes ataques que también se han producido aquí con consignas islamistas, la Guardia Civil y la policía están en máxima alerta ante posibles atentados, como también comentábamos hace unos días. Y es que aquí la información importante, según publica el diario El Mundo, España cuenta con atención con más de 300 lobos solitarios que están bajo vigilancia de las autoridades. Según las fuentes consultadas por este periódico, son perfiles islamistas, potencialmente, obviamente, peligrosos, que no han dado todavía el paso, pero que pueden obedecer órdenes o sentirse incluso, mencionan desde este diario, iluminados por el llamamiento a la yihad. Además, apuntan que son 2 los perfiles que más preocupan. Uno, aquellos que han vuelto de una zona de conflicto y que ya han regresado a España, y por el otro lado, los que se han radicalizado, Jano, de forma personal, es decir, en casa, vía internet, vía blogs islamistas o un largo, etcétera. Así que, según El Mundo, 300 lobos sanitarios en España que pueden atentar en cualquier momento. Esperemos que no lo consigan, pero pinta mal, ¿eh? Esto pinta muy mal. Está la cosa tensa. Sí, vámonos ya con Fernando Díaz Villanueva y Manuel Llamas, ya que hablamos de periodismo. Villanueva no estudia periodismo, lo único que ha estudiado periodismo aquí eres tú. ¿Yo? Tú estudiaste periodismo. Yo soy licenciado en periodismo. Sí, yo economía, Llamas ciencias políticas y Villanueva historia. Anda. Sí, pues buena mesa. pero vamos a hablar del periodismo, o de lo que debería ser el periodismo, y cómo personas como Villanueva, a pesar de ser historiador, se ciñe mucho más a los hechos que esos periodistas. Vamos con la tertulia. Pues arrancamos la tertulia de hoy con una dupla que no se había visto desde hace mucho tiempo. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Y Fernando Díaz Villanueva. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. No aquí, pero sí con Manuela. Manuela hacía mucho tiempo que no le veía. Y cuéntalo, porque este cotillo, la gente no lo sabe, pero vosotros fuisteis compañeros en pareja LD. De hecho. Sí, pareja de hecho. Fuimos pareja de hecho, aparte de compañeros en un periódico. Hicimos dupla mucho tiempo. En LD, en Libertad Digital. Sí, en Libertad Hicimos Digital. muchas cosas juntos. Y también como tertulianos en un afamado programa de extrema izquierda llamado La Tuerca, dirigido por un señor, entre comillas, llamado Pablo Iglesias. Nos trataba muy bien. Nos trataba muy bien. Hasta que nos canceló. A mí me censuró. Sí, un día le dije algo fuera de micrófono. Cuando él empezaba a entrar en política, le dije yo... Me dijo él, me estás metiendo mucha caña en Twitter. Y yo le contesté, más caña te debería meter. Y a partir de ahí me censuró, cruz y raya. ¿Esto cuándo fue? Pues de los últimos programas que me invitó, el último programa que me invitó. A partir de ahí ya dejé de tener relación con Pablo Iglesias, por suerte. Lo que pasa es que ellos programas son míticos, están en la red. Sí. Manuel, el mejor Manuel posible. Tú eres el culpable. El mejor Manuel posible con... que se ve cómo se pone, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, no era tan pequeño, adolescente ya, casi 19 por ahí, que yo seguía en lo de La Tuerca
y se hacía, era de los primeros programas que se hizo. Tuerca y Fort Apache, luego posteriormente. Exacto, lo de Apache también. Bueno, ahí a Pablo Iglesias... Tú ya no ibas con traje, tío. Iba con traje porque trabajaba en La Gaceta en aquella época y llevaba la sección de economía. Entonces tenía muchas entrevistas, tenía que hacer ruedas de prensa, tenía que ir a empresas y tal, y tenía que ir con traje. Esa es la razón. La mayor parte de los días, no siempre, pero muchos días iba con traje. El periodismo económico, como bien sabe Manuel, tiene sus servidumbres, digamos, de atuendo. De protocolo. De protocolo. Es decir, tú vas a una rueda de prensa, o vas a entrevistar a un empresario, o vas a una presentación de resultados, tal, y tienes que ir bien vestido. No puedes ir como ahora eso yo se ha perdido, normalmente. También. Ahora se ha perdido un poco, pero sigue manteniéndose. La gente más elegante de los periódicos es siempre la sección de economía. Bueno, yo aún sigo manteniendo Tú, mantengo la corbata. Es verdad. Estoy aquí. Tú eres Estoy un aquí todavía. gentleman. Te estamos... Manuel, Tengo corbata y sí, menos mal, pero nosotros, Javi y yo, pues no. No. No, la verdad es que no. Hablando de periodismo, el único periodista que hay aquí en realidad esta mesa es Javi Sanz, Efectivamente. que estudió periodismo. Tú, Villanueva, porque vamos a hablar de lo que ha pasado yo soy con el... periodista también. Vale, yo no pero me tú estudiaste dedicaba a otra historia. cosa en la vida. Ya, Bueno, mi bien, oficio es el de periodista, no el de historiador. Y te gusta además recalcar eso. Y no Manuel es que me Llamas... guste, es que es un hecho. Vale, sí. Y Manuel Llamas lo mismo. Tú No, te has Economía y dedicado todo a políticas esto. hizo un máster de periodismo. Pero todo Pero no te has dedicado estudiaste toda tu vida a periodismo. esto. Sí. Claro. Pero uno es lo que hace. Tú eres Sí. periodista aunque no te guste ¿Qué reconocerte coño como eres tal. periodista? Yo no soy periodista. Uno es lo que hace y ya está. Si yo el día de mañana dejo esto y me dedico solo a hacer la contrahistoria, entonces sí diré, soy divulgador histórico. Pero mientras siga ganándome 9 de cada 10 migas de pan con el periodismo, pues diré que soy periodista. Y no tiene nada malo, es un oficio muy noble. O era. Y necesario, además. No, y lo sigue siendo. Otra cosa es que haya tipos que envilezcan el oficio, pero vamos, también hay tipos que Nos tiene una manía espectacular. envilecen el oficio de médico, luego, de ¿quién abogado, trabaja? de arquitecto, ¿no? Es necesario. Bueno, más que nunca ahora que lo estamos viendo, como es necesario el oficio de periodista honrado, que se apegue a los hechos y que no ande tomando partido antes de nada. Bueno, pero ayer vimos ¿Cómo un pasó ejemplo ayer? Eso es. de todo lo contrario, y es como todos, pero es que es una cosa escandalosa también a nivel internacional, publicaban ese titular de Israel bombardea un hospital en Gaza que deja más de 500 víctimas, que luego a su vez ha generado pues esos estallidos que hablábamos con Javi en las noticias, que en Oriente Medio el día de la ira, ataques a embajadas. Entonces, la profesión periodística, o sea, tú, Fer, te gusta... No toques esto porque si no se oye. La profesión periodística, que tú la defiendes mucho, pero en realidad está, vamos, a mí, el periodismo, no, ¿qué quieres que te diga? Así a priori no me parece nada valioso Pues a día de hoy. Hay periódicos excepcionales, no solo en España, sino en el mundo. En el Wall Street Journal practican un periodismo también se lo comió, exquisito. Sí, tan exquisito que ayer se lo comió. Al final, claro. Realmente tú te nutres de una serie de fuentes, ¿no? Si a ti te llega de una fuente de credibilidad... Al Jazeera, Eso es. porque No, es que era la fuente. De credibilidad, no, que la fuente de ayer era Al Jazeera. Corresponsales en el terreno. Corresponsales en el ¿Qué terreno. corresponsales? Porque Todos los en el periódicos terreno. tienen corresponsales. No, Es la decir- noticia empieza porque la difunde Al Jazeera, porque fuentes, que además esto es otra cosa que me hace gracia, como dice, la autoridad palestina en Gaza, o sea, jamás le ha dicho a Al Jazeera que esto ha sido así, y Al Jazeera empieza y luego todo Bien, el mundo recoge eso. Escucha, Es Jano, mentira. antes de que se sepa nada más, una noticia funciona así. Y más en un lugar tan difícil de acceder como es el caso de Gaza, que no estamos hablando del distrito de Retiro, que es donde estamos, que no tienen Y más que en ni Israel, verlo. que no están Claro. dejando entrar a periodistas. No se puede Porque en entrar. Gaza sí hay periodistas. No O sea, me puedes estáis hacerlo. diciendo que como Claro. no lo sabes, te lo No, inventas y no, estás en no, un no, problema no te también. inventas. Tu misión de periodista, y creo que después de 20 y tantos años salgo de esto, es, tengo que dar la noticia, me tengo que nutrir de una fuente. Tengo que reflejar lo que dice esa fuente, Ujú. no darle validez, reflejarlo. La primera noticia que tenemos de eso es que Al Jazeera o el corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza dice que una bomba israelí ha caído en un hospital en Gaza y ha provocado 500 muertos. Yo como periodista, especialmente si soy de última hora, tengo que publicarlo. Vale. Según- Mencionando según Claro, una el fuente. pero es periodista. que eso es muy Exacto. distinto. Bueno, escucha, Pero es una que vez eso no es lo que eso Pero pasó un, ayer. pero un titular es más difícil. Vale, Pero da eso igual, es que eso no es lo que pasó ayer, o sea, yo eso es entiendo lo que primero queráis. que tienes. Ya está, esto es lo que me está diciendo alguien que está sobre el terreno, no me lo está diciendo mi prima la coja, me lo está diciendo Sí, o alguien sí. que está allí. Sí. ¿Vale? Lo publico. No es Twitter, vamos. Acto seguido, una hora más tarde, aparece el gobierno de Israel dando otra versión. Mi obligación como periodista es dar la otra versión y mantenerme lo más, digamos, neutral posible. u objetivo posible. Pero mi obligación es dar las dos versiones, en tanto en cuanto no se puede verificar si ha muerto 500 o han muerto 5, si la bomba era o el misil era de Israel o era de Gaza. De Hamás. No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que efectivamente ha habido una explosión, llegan algunas imágenes y hoy por la mañana teníamos la versión, yo me he desayunado con ellas, con la versión de Israel y con la versión de Gaza. Y he empezado
he hecho mi labor periodística. Y al recopilar toda la información posible, de la manera más honrada posible, para mí no hay ni buenos ni malos en esto. Quiero saber lo que pasó. Sí, los hechos. Nada más, sí. quiero saber lo que pasó. Y a partir de ahí he visto, pues, en fin, en un caso como el de Palestina, que está tan polarizado y que es tan partisano, es decir, la gente tiende a tomar partido, pues cuesta, porque te encuentras propagandistas a ambos lados y además con un nivel de propaganda altísimo. A ver, que necesito fotografías, si las hay, del lugar de la explosión. Bueno, pues lo que me he encontrado es un cráter de unos pocos centímetros. No parece que sea un ataque con una bomba especialmente, desde luego, no parece que eso vaya a crear 200, 500 muertos. Lo pones, ya empiezas a ponerlo entre interrogantes, un montón de cosas. Entre tanto, no sabemos. Uno de los problemas del periodismo es que no sabe decir no sé. Es que eso es lo que yo voy. O sea, yo lo que me refiero es una cosa, Fer, yo todo eso te lo compro, pero tú dices, ayer pasa eso. Dices, según Al Jazeera, son los titulares que ponían en los medios de comunicación, cualquiera, he repasado algunos en editorial, pero es que lo leías, el ABC, es que me da igual, no estoy diciendo que sean unos o no, el ABC publicaba literalmente un bombardeo israelí en un hospital en Gaza causa más de 500 muertos. Dices, vamos a ver, si tú eso no lo sabes, claro. O sea, pues si puedes decir según fuentes o según la autoridad, lo que tú quieras. Eso pero en el titular no entra. Eso sí que entra porque algunos sí que lo puso. Algunos sí que lo puso. Si lo buscas, alguno lo puso. No, claro que cabe. Ya no va, por favor. Hay mucho medio militante. Si tú quieres dar una noticia breve, no te cabe. Tienes que meterlo en el antititular o dejarlo para la entradilla. Bueno, puedes decir, jamás denuncia que Israel bombardea un hospital en Gaza. Ese sería el titular correcto partiendo de una fuente. Pero siguiendo con la línea de Fernando, yo creo que, como en toda profesión, en el periodismo hay periodistas buenos y periodistas malos. Los periodistas malos, desde mi punto de vista, no son periodistas, son voceros o propagandistas. Y en el caso de la guerra Israel contra el terrorismo islámico de Hamás, abundan los segundos, que son los propagandistas, son los voceros. Os pongo un ejemplo de dos titulares, mismo periódico. Primer titular: un bombardeo israelí en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. Esto es con la primera fuente, que es la de Al Jazeera y la denuncia de Hamás. El periódico, para el que lo quiera saber, es el diario El País. Segundo titular, cuando ya se confirma que no ha sido Israel. Un bombardeo en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. Fijaos en el cambio radical del titular. En el primero se incluye quién es el culpable, Israel. En el segundo, cuando se comprueba que todo apunta que se trata de un error, de un cohete... Que tampoco está confirmado. Se habla de un bombardeo sin especificar de dónde proviene. Siguiendo con la línea de Fernando, un buen periodista no solo tiene que reflejar la noticia o la información en un primer momento, también hay una labor de contrastar o intentar contrastar la información. Y si no puedes contrastarla, tiene que quedar perfectamente clarificado en la noticia cuál es la fuente. Y si no es en el titular, al menos en la entradilla. Sí, entradilla, antititular, tienes formas, pero claro, al final la gente se queda solo con el titular. Esto cae en manos de los activistas, porque en el periodismo, como bien ha dicho Manuel, hay voceros activistas. En España sobran. Se hace periodismo activista. Eso es una de las enfermedades que tiene este oficio, el periodismo activista. Todo periodista se siente en la necesidad imperiosa de tener que estar apoyando una agenda política concreta, de un partido concreto. Y para eso hace todo tipo de, en fin, malabarismos encima de un alambre. Lo hemos visto con lo de la amnistía. Periodistas que hace 3 meses estaban diciendo una cosa, hoy están diciendo otra. Eso es impresionante. Ahí se han quedado en pelotas muchos de ellos. Pero por lo demás, en el caso de lo que pasó ayer, es que no deja de ser un suceso, ¿vale? Un suceso muy luctuoso, pero un suceso, es un hecho que ha sucedido y que podemos, digamos, verificar sobre el terreno. Cosa como a lo largo del día de hoy se ha ido sabiendo muchísima más información. Ahora bien, a los activistas les ha dado igual. Siguen agarrados al tema de los 500 muertos en la bomba israelí de Gaza. Como la semana pasada tuvimos el caso de los bebés. ¿O no lo recordáis? Sí. Fue una cosa muy parecida. Sí. Algo muy, muy similar. En guerras como las de Palestina e Israel, y no es la primera que vivo como periodista, la de 2009, 2008, 2009 fue tremenda también, la de 2006 en el Líbano fue tremenda, digamos ya la segunda intifada, que eso era continua, más con muchísimos atentados terroristas, en 2014 hubo otra.
las posiciones, especialmente en un país como el nuestro, que no sé de verdad, sinceramente, por qué se vive tan a fondo lo que pasa en el otro lado del Mediterráneo, a 3.000 y pico kilómetros de allí. Lo de Israel, dices. Lo de Israel, Hombre, sí, coño, sí. tiene- a ver, Se polariza, bueno, no se polariza en ningún otro lado a estos extremos, como yo he visto en España, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en Italia, a estos extremos, que parece que está pasando en la propia España. ¿Por qué? Pues porque la izquierda española hizo desde hace muchos años la causa, lo que ellos llaman causa palestina, la convirtieron en una causa propia. De hecho, el izquierdista español tradicionalmente, Manu, iba con su pañuelo palestino. Sí, sí, era uno de totalmente. los ornamentos tradicionales. claro. ¿no? No, Yolanda Díaz, de hecho, tiene fotos con el pañuelo eso antes de... Bueno, era lo sofisticarse. normal. Tú no eras Mm. completamente de izquierdas hasta que no tenías en el armario la tu Palestina. pañuelo palestino. Hay dos Hoy- imágenes míticas, la del Che y la del pañuelo palestino. Un ¿no? eurodiputado de Izquierda Unida hoy mismo en el Parlamento Europeo iba con el pañuelo y no le han dejado mostrarlo. Le han expulsado del Pero- Parlamento pero Bueno, es que Europeo. Armado ha sido el pavo Sí, este. sí, sí, Pineda, justo, ¿no? justo. Como Pero ahora fijaos esa Pero bueno, cosa que aún se lo ponen. En el tema del contraste, la importancia de contrastar las noticias. Corremos un tupido velo sobre el tema de contrastar las noticias, pero vayamos al ejemplo que ponía Fernando de la incredulidad de la mayoría de medios de comunicación en España al hecho de que los terroristas islámicos hubieran degollado a bebés en su ataque. No se creían la información. Tampoco había posibilidad de contrastarla. No querían creerla. No querían Manuel, creérsela. no querían creerla. creérsela. Y por lo tanto no le daban credibilidad a ese tipo de información. Sin embargo, todo lo que sale de boca de los portavoces de Hamás lo compran al dedillo. Cuando Hamás, si algo ha demostrado, es que miente más que habla. Hace pocos días también nos encontrábamos con un vídeo que se convirtió en viral por parte de un grupo de palestinos que mostraban un niño muerto en un hospital y Bueno, resulta eso es Pallywood. que se trataba Eso, de un claro, muñeco. pero eso- Bollywood. Hay un Claro. documental hace muchos años, ahí si me acuerdo del Si nombre. lo Pallywood lo presenté Sí, sí. yo. No, pero aquí en vas a España, presentar... la versión tú dices- española, vale. hicimos un especial, ¿te acuerdas? Vale. Que lo presentaba yo y tal, en la de los palestinos, o mejor dicho, jamás. Porque es que esto, de nuevo, no entremos en el marco discursivo de estos activistas de extrema izquierda y de extrema derecha. Esto no es una guerra entre Israel y el pueblo palestino. Esto es una guerra entre Israel y una banda terrorista que controla un territorio. A mí me dicen, ¿pero por qué simpatizas más con Israel? Bueno, pues porque simpatizo más con un país democrático que con una banda terrorista. Creo que cualquier persona de bien lo haría. Es decir, jamás no representa al pueblo palestino. Es de hecho una maldición para el pueblo palestino. Son rehenes los palestinos de Hamás. Son sus víctimas. Sus primeras víctimas no son los israelíes, son los propios gazatíes. Son los que sufren sus excesos, los que sufren su tiranía, los que sufren su corrupción, los que sufren sus prioridades enfermas de anteponer todo a su lucha personal. Su lucha personal es ejercer el terror de forma masiva en territorio israelí, ya sea con cohetes, ya sea con incursiones, ya sea cada vez que tienen una oportunidad de matar a un israelí, lo hacen. La disyuntiva aquí no es el pueblo palestino o Israel. Es Israel, un país democrático, bueno, de hecho el único país democrático de aquella región, frente a una banda terrorista. Si recibimos información de las dos partes, las dos hay que tenerlas en cuenta, como periodistas, quiero decir. Ahora, yo siempre le voy a dar más crédito al Estado de Israel que a una banda terrorista. Creo que cualquiera haría eso. En este caso. No sé, menos Manu Pineda, no sé. Alguno No. que sea muy activista. No, a ver, yo parto de una premisa y es que en la guerra los dos bandos siempre van a jugar a ganar el relato. Correcto. Ahora, dentro de esa realidad innegable, y incluso ayer propias cuentas oficiales de Israel publicaron cosas que luego tuvieron que borrar, porque al principio fue como todo a ver aquí quién se salva, pero sí que es cierto que es evidente cuando hablabas del caso de Hamás, que a mí me sorprende muchísimo eso. Y luego, hablando de lo que decíais de los titulares, te voy a decir el titular que puso El Mundo. Al menos 200 muertos en un bombardeo de Israel sobre un hospital de Gaza, pero pone, según Hamás. Exacto. Dice, no cabe en el titular. Coño, mira, no va a caber. Mira, no sé, cabe perfecto. Cabe perfecto. Y especialmente si es edición digital. Hombre, No es por que Dios. no tienes las, digamos que las cortapisas del Esto es papel. un tuit. Un titular Bueno, es otra cosa. un tuit Esto que- es un tuit. En un tuit puedes Villanueva, matizar con más porque razón, tienes- si te cabe en un tuit, no te va a caber en un titular el esto. titular, de hecho, entra aquí. Es que ya no sale porque es en directo. El enlace es un titular no directo. es Pero en sencillo. todo caso, desde mi punto de vista, ¿por qué
muchos medios de comunicación le dan credibilidad, le otorgan credibilidad a una fuente, sin límites. en este caso la autoridad palestina que gobierna en Gaza, que no es ni más ni menos no es la autoridad que palestina. jamás, no es la autoridad palestina. Claro, es que ese es el error también. Es la organización terrorista Hamas. ¿Por qué se le da credibilidad a una organización terrorista que ha demostrado, primero, que son terroristas, y en segundo lugar, que mienten constantemente, porque lo que hacen es construir escenas ficticias para intentar justificar los ataques de Israel al pueblo palestino? Vamos a ver, hay varios mitos sobre la guerra entre Israel y esta organización terrorista. El primero, es un territorio ocupado. No es cierto. Gaza no está ocupada por Israel. Israel desapareció de Gaza en el año 2005. Tanto es así que retiraron a 7.000 colonos israelíes que estaban habitando en Gaza. Y lo hicieron las autoridades israelíes en contra de la opinión pública de parte de su población, de parte de su propio país. Y de los propios colonos, de que los no propios quisieron salir. y de la parte más ortodoxa de Israel. Por lo tanto, Gaza no es un territorio ocupado. Gaza y Hamas, que son los que gobiernan en Gaza desde entonces, han puesto en marcha ataques contra la población israelí constantemente, mediante el envío de cohetes, mediante el envío de terroristas. Es decir, entre otras cosas porque Hamas tiene dentro de su carta fundacional como única misión borrar del mapa a Israel. Y luego, el tercer punto, el tema del reconocimiento del Estado palestino. Es que, como digo, Hamas no quiere un Estado palestino. Lo que quiere Hamas es que desaparezca Israel. Por lo tanto, hay muchísimos mitos con respecto a esto. Sí, pero son mitos, Manuel, que alimenta el periodismo. Porque es lo que decía Fernando. Dice, a ver, yo puedo entender lo que se ha llamado toda la vida línea editorial. O sea, yo es como si yo me siento aquí y digo, no, yo soy totalmente imparcial. Pues no. O sea, yo tengo mi forma de pensar, pero eso sí, siempre a través de unos hechos. O sea, yo mi opinión la forjo en función de unos hechos, que luego a partir de esos hechos podemos llegar a conclusiones diferentes. Bien, pero a mí que alguien me explique... Aquí hacemos periodismo de opinión, ¿vale? Que es diferente. Sí, pero unos hechos, a mí no se me ocurre sentarme aquí y decirle, señores, ha habido un bombardeo del ejército israelí, o como si fuese al revés, pero porque tú imagínate que yo quisiese hacer propaganda pro-Israel. Pues yo no se me ocurre presentarme aquí y decir, jamás ha hecho esto o ha hecho aquello, es que muy evidente. La opinión deja mucho espacio libre. Estamos hablando de pura información, no de opinión. Es decir, el género meramente informativo, el teletipo, cómo construir un teletipo, porque lo que teníamos anoche era un simple teletipo. Hay muchos géneros en el periodismo. Sí. Yo he cultivado muchos de ellos. Sí. Yo he cultivado la entrevista, el reportaje, el análisis, la opinión, naturalmente. En fin, hasta el fotoreportaje. Yo le doy a todos los palos en este oficio. Fíjate si me gusta. Bueno, a pesar de que no haberlo estudiado en la universidad. Bien, en este caso estamos hablando de una noticia teletipesca, es decir, lo que ha pasado. Y al principio tienes el problema de que no sabes muy bien lo que ha pasado. Es más, si esto mismo hubiera sucedido en el Congo, donde se están librando enfrentamientos civiles, hubieran llegado los teletipos la mar de limpios. Según la banda tal, ha pasado esto. Según la banda cual, ha pasado esto otro. Y asunto resuelto, aquí paz y después gloria. Pero ha ido a pasar en Israel, en un momento especialmente delicado. Todo lo que tenga que ver con Israel polariza automáticamente. No hay espacio para el análisis sosegado, no hay espacio para exponer ciertas ideas. ¿Por qué? Pues porque ha quedado totalmente tomado el campo por los activistas. Uno de los dramas que hacen... Yo solo entiendo que lo hagas en una tertulia, pero si tú estás haciendo... O sea, lo que te estoy diciendo es información. Es información. O sea, yo entiendo que en un artículo de opinión uno pueda escribir la barbaridad que le parezca oportuna, y yo siempre defenderé que cada uno escriba lo que dé la gana como un artículo de opinión. Pero si tú eres un periódico o eres una televisión, que me asco verlas, tú dices, vale, oiga, si usted me está diciendo que esto es un informativo, es un informativo. O sea, no es... Escucha, ¿cómo lo hubiera titulado yo? Cuando me llega el teletipo y lo veo. Estoy en la redacción y me llega el teletipo. Lo primero que miro es la fuente, evidentemente. Bueno, pues esa es Yasira, pues lo único que hay allí. Bien, yo hubiera construido el titular de la siguiente manera. Jamás acusa, así de simple, jamás, empezando por ahí, acusa a Israel de bombardear un hospital causando 500 muertos. Simplemente. En espera de desarrollar más la noticia conforme me vaya llegando nueva información. Una noticia de ese tipo está siempre enriqueciéndose. Cuando tienes que hablar de algo que acaba de suceder, al principio la información disponible es muy poca. Poquísima. Sí, eso pero eso que tú has dicho, que como tú titularías, es muy distinto a lo que ha pasado. No es lo que sucede. No es lo que sucede habitualmente. No es lo que sucede, especialmente en el caso de España. Por eso, en el caso de España, concretamente en el tema que nos ocupa, que es la guerra de Israel contra Hamas, lo que se efectúa
generalmente no es periodismo, es activismo político. Y esa es la razón por la cual la inmensa mayoría de medios de comunicación le compra el discurso y el relato a los terroristas de Hamás. Les compran el tema de la ocupación, les compran el tema de que el pueblo palestino se enfrenta a un genocidio. Vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. Israel, si hubiera querido acabar con los palestinos de Gaza, lo habría podido hacer hace décadas. Tiene recursos suficientes, más que suficientes para hacerlo. No lo ha hecho porque no es su objetivo. Israel defiende la solución de los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Los que rechazaron la posibilidad de poner en marcha un Estado palestino fue el propio terrorismo islamista. Jamás son los que impiden a la población de Gaza poder salir de ese territorio para evitar ser víctimas de los bombardeos. De hecho, es justo al revés. Hamás utiliza a su propia población como escudos humanos. Les interesa que Israel, los bombardeos en medio de la guerra, causen víctimas civiles, porque esa es la propaganda, el arma que tiene Hamás para denunciar las tropelías de Israel y conseguir fondos. Cuidado, que esto es muy importante. Es que por eso digo que lo de ayer, más allá de todo lo que estáis hablando, que es verdad, tienes la segunda derivada. Y es que ¿qué pasó anoche? Embajadas de Estados Unidos, embajadas de Israel atacadas. Luego Irán llamando, y Hezbollah, decimos Hezbollah que es Irán, llamando al Día de la Ira. Hemos tenido en Francia, o sea... Hemos tenido muertos. Claro, ¿qué dices? Un profesor. A través de algo que yo, lo que tú dices, Fer, dices, yo lo hubiese titulado así. Vale, bien, pero es que eso es muy distinto, porque tú ahí lo que estás es informando, porque tú ahí no estás opinando, pero es que no es lo que se hizo ayer. Y luego, una cosa que no quiero que se me olvide, el documental que hablabais, el de Pallywood, que surgió por lo de Reutersgate, que fue en el año 2006, cuando la agencia de noticias Reuters se dedicó a manipular unas imágenes para que pareciese que Israel estaba cometiendo una serie de atentados, bueno, que decían bombardeos que eran falsos. El Reutersgate fue en el Líbano. No fue en, sí, pero no a raíz de eso se hace lo de Pallywood. O sea, sí, es a raíz de eso. El caso. Vamos, el documental lo presenté yo en una cosa que se llamaba Documentalia. Recuerdo que teníamos, hice yo la presentación, lo vi. Bueno, el documental lo conozco muy a fondo, hace años que no lo veo. Pero sí que está en internet, quien lo quiera buscar lo puede encontrar. Ahí lo que sucedió es que la propia agencia Reuters fue estafada por uno de sus colaboradores, que había aplicado la herramienta de clonación de Photoshop para una bomba que había caído en el Líbano, una bomba israelí, que se salía un poquito de humo, empezó a clonar humo, para que pareciese que aquello ardía por los cuatro costados, ¿no? Cuando Reuters se enteró de que su propio colaborador les había engañado, hoy ya las modificaciones fotográficas con Photoshop no son moneda de cambio. Bueno, ahí las tenemos hasta creadas por inteligencia artificial, pero en aquella época, hace 20 años, no era tanto. El Photoshop todavía era una novedad. Ten en cuenta que estaba todavía implantándose la fotografía digital, ¿no? Y llamaba mucho la atención. Y aquello fue en el Líbano. Lo otro buena parte de Pallywood se desarrolla en torno a la Franja de Gaza con motivo del abandono de los israelíes de la franja. Y se veía, bueno, pues todos los numeritos que montaban. Esto ha cambiado, claro, y un Pallywood como el de la época no les funcionaría, porque hoy las noticias nos llegan de manera muy descentralizada. Tiene el aparato, todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo. Que claro, en aquel entonces, con vender imágenes a Reuters, a AP, a AFP, a 4 o 5 agencias mundiales, eso ya se limitaban a suministrárselas a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, buena parte de lo que hemos sabido no nos ha llegado a través de agencias, nos ha llegado a través de gente que hacía una foto con el teléfono móvil del parking. Hemos sabido, por ejemplo, que la bomba cayó en un parking porque hemos visto un montón de fotos del parking. Eso hace 20 años hubiera sido imposible, ¿no? El hecho de que se descentraliza la información es bueno porque hay múltiples fuentes y se puede contrastar de forma mucho mejor. Por lo tanto, es mucho más difícil manipular la información. Pero cuidado, está la manipulación explícita, que es la que está comentando Fernando, y hay también la manipulación implícita. Os pongo un ejemplo. Habréis visto todos vosotros imágenes de un periodista que está siendo grabado por su cámara y justo detrás, en el momento en el que está en directo, cae un misil y derriba un edificio en Gaza. Sí, de los primeros, cuando fueron los primeros días, sí, en Gaza. Caray, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo es posible que justo en ese momento, cuando está entrando en directo en el programa, cae el misil israelí y derriba un edificio que, por cierto, también es para destacar la precisión del misil, porque solo derriba ese edificio, no derriba los edificios alrededor. Eso fue era el Jazeera, ¿no? La reportera, creo.
Creo recordar, sí, en este último caso, creo que sí. Pero bueno, ¿eso a qué se debe? Se debe a que Israel, antes de triturar un edificio con un misil, lanza un pequeño aviso en forma de bomba que no logra derribar el edificio a modo de señal. ¿Para qué? Precisamente para que la población civil que está en ese edificio retenida por los terroristas de Hamas intenten escapar de ahí, puesto que ese edificio va a ser derribado en un tiempo tasado de 30 minutos. Bueno, esa es la razón por la cual también la prensa internacional aprovecha, ve cuáles van a ser los edificios que van a ser derribados y hacen el directo justo en ese momento. Es decir, que tenemos una cantidad de inteligencia de código abierto hoy que hace 20 años era impensable. Imágenes de satélite. Caray, el otro día nos pudimos enterar, a mí me maravilló. Iba el Abdullahian, el ministro de Exteriores iraní hacia Damasco, y le volaron los israelíes la pista del aeropuerto. Sí. Y se veía en Flight Radar cómo daba la vuelta. Daba la vuelta, sí. Podías ver la velocidad a la que iba, dónde estaba encima de Siria, qué avión volaba, etc. Pues bueno, esto no hubiera sido, esto antes, en el año 2005, en el año 2000, esto lo sabía, bueno, exclusivamente la CIA y nadie más, ¿no? Y hoy tenemos acceso a todo esto desde nuestro propio ordenador. Esto también implica un desafío extra. Y es que te obliga a ser muy cuidadoso, porque tienes muchísimas fuentes. Yo antes de decir nada, ya sabes, Twitter. Sí. A ver, la gente necesita opinar inmediatamente. No, hay que tomarse su tiempo si eres un profesional de la información. Pero tienes que, a no ser que lo hayas visto con tus propios ojos, claro. Si no, te tienes que tomar tu tiempo para sí, pero analizar lo estás diciendo eso, la información que te va llegando, ¿no? Sí, pero eso, Fer, que decís, no, ahora hoy en día está bien que, es verdad, o sea, puedes contrastarlo de mil maneras y podríamos decir que la mentira tendría más difícil tener éxito. Pero vives en un mundo en el que precisamente no está pasando eso, sino porque que cualquier bulo... No, porque la gente quiere creer. Bueno, pues entonces tampoco es que hayamos ganado mucho en el sentido... No culpes al mensajero. Es decir, yo no culpo al mensajero. Sí, no yo lo que culpes al mensajero. Hombre, a ver, un tío que miente a sabiendas sí tiene culpa. Sí, pero es que eso no es el representante de todo el oficio. Si alguien quiere creer una cosa, ya le puedes contar lo que quieras. Sí. Lo vimos con lo de los bebés. Que es que se distribuyeron las fotografías, unas fotografías que yo no quise ver. Se distribuyeron, daba igual. Seguían con el cuento, porque yo quiero creer eso. No subestimes la capacidad del fanático. Sí, el fanatismo. Yo no hablo del fanático, porque el fanático está perdido. Yo quiero creer esto. Y como yo quiero creer esto, todo la información que me vaya a llegar, voy a despreciar la que no sea favorable a mis intereses, y la que es favorable a mis intereses la voy a intensificar y va a apuntalar mis creencias previas. Pero entonces, Fernando, coincidamos en una cosa. Ese tipo de personas o profesionales o periódicos no es verdadero periodismo o no deberían ser calificados como periodistas. Son voceros, son activistas. Al igual que cuando uno ejerce la profesión de medicina sin saber de medicina, no se le llama médico, se le llama curandero, se le llama otro tipo de... o matasanos, ¿no? Directamente. Y yo creo, sinceramente, que la profesión de periodista hoy por hoy, especialmente en el caso de España, vive uno de sus peores momentos. Porque está muy politizado. Está muy politizado, concretamente este conflicto, además, con mayor intensidad, puesto que este gobierno en particular, la mitad de al menos, bueno, ni siquiera la mitad, yo creo que el gobierno al completo se ha posicionado claramente en favor de uno de los bandos, que es el bando de Hamas, porque ya no es una cuestión ni siquiera de Podemos, o de Sumar, o de la extrema izquierda española, que ya están directamente participando en las marchas pro Hamas, o directamente acusando de genocidio a Israel, posicionándose en favor del terrorismo islamista. Es ya el conjunto del gobierno. También incluyo aquí al Partido Socialista, porque después de la denuncia que ha hecho la Embajada de Israel con acusaciones totalmente razonables, denunciando el partidismo de la extrema izquierda en España, denunciando las declaraciones absolutamente lamentables de las ministras del gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno, digamos que la parte del PSOE, a través de un comunicado oficial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, se posicionó a favor de ese relato de extrema izquierda, a favor de Yone Belarra, a favor del discurso y del relato pro Hamas de Sumar y de Podemos. Por lo tanto, no es cuestión ya ni siquiera de los medios de comunicación, que también, es que el tema está tan politizado que el gobierno es que ni siquiera ha tomado una posición intermedia o neutral, se ha posicionado claramente
del lado de Hamas. Y eso a mí me preocupa muy especialmente. A mí es que me sigue preocupando más el papel de los medios de comunicación, el cuarto poder, que se ha llamado toda la vida. Es decir, no, este es el cuarto poder. Se tendría que dedicar a fiscalizar al poder, en definitiva, a ser incómodo. Es que eso en España no pasa. Y yo repito, yo entiendo que cada uno tenga su forma de pensar, que cada uno tenga su forma de analizar un hecho, pero partes de un hecho, de una premisa. Y es que de verdad, yo no sé si estáis viendo la televisión estos días, yo cada vez que la pongo, digo, pero es que esto es una cosa alucinante, entre un montón de cosas que son incorrectas. Porque claro, aquí cuando hablamos muchas veces de Palestina, bueno, habría que diferenciar Cisjordania, la situación que hay en Cisjordania, con la situación que hay en Gaza. Había que también comprender cuál es el papel que tiene Egipto, Jordania en todo este conflicto, Irán. Vale, eso ya doy por hecho que no va a explicar ninguna televisión. Entonces, a lo que vamos es a las imágenes de bombardeos, de gente sufriendo y a la tragedia y al sensacionalismo barato. Vale, pero aún así, a mí, de verdad, pienso que son extremadamente responsables, ya no solo con este caso, sino con muchas de las cosas que pasan diariamente en España y en Occidente, los medios de comunicación, que es que no son medios de comunicación, son medios de propaganda. Bueno, hay medios de propaganda, pero hay buenos medios de comunicación. Estás haciendo una generalización. ¿Pero cuál? Dime uno, porque yo no sé cuál. No sé, te acabo de decir, el Wall Street Journal hace un Pero si periodismo Wall Street Journal exquisito. se lo comió ayer, Fer, lo del bombardeo en Israel. Lo publicó No también. se lo comió ayer, lo publicó todo el mundo porque era una noticia que había llegado. Tienes Vale, que o sea, publicarla. pero que, Nada repito, más, es que se cómo lo publicas. Es que en aquel entonces, ¿qué decía el Wall Journal? Exactamente No, ¿qué eso. decía? Es que te lo voy a buscar. Búscamelo. Te lo voy a decir literalmente Y lo que tienes decía. muchísimos periódicos que son buenos. El Mundo, a pesar de los defectos que pueda tener, es un buen periódico. Incluso El País. El País tiene una tradición de periodismo bien hecho desde hace mucho tiempo. El País era un gran periódico. Era Vale, pero era no es. pasado. Otra Era no cosa es es. que lo hayan devastado en los últimos años, pero El País era un gran periódico. El ABC es un gran periódico. El Es que esto es ABC, decir, ayer el publicó... ABC es un gran periódico, Jano. Bueno, yo ¿Que te puedes equivocar? ¿Tú que no te equivocas nunca o qué? Claro que sí, pero que a lo que yo me refiero Entonces, es si pero todo tú el mundo... puedes Claro que equivocarte, sí. pero el ABC no se puede No, equivocar. yo lo que no haría bajo ningún concepto es publicar algo que primero, no sé si es verdad. Segundo, que mi fuente es Al Jazeera, que sé que está conectada con Hamas. Y tercero, en cualquier caso pondría según. No diría ese titular como se publicó, que es que la diferencia sustancial entre el titular que has dicho que tú pondrías que el titular que puso ayer mismo el diario ABC. En todo caso, o sea, yo yo entiendo que digas, los medios de comunicación son importantes, sí, el periodismo es importante, te lo compro, Fer, todo eso, estoy de acuerdo contigo. Pero que me digas que no hay una crisis de credibilidad absoluta y también del rol que juegan los medios de comunicación o que deberían jugar. Yo creo que en el caso... Que no? Yo creo que los medios de comunicación, concretamente las televisiones en Occidente, cada vez las ve menos gente. Van dirigidas a un público muy envejecido, no demasiado influyente en política. Es decir, lo pudimos ver con aquella velada de Ibai hace unos meses, ¿no? Es decir, la gente joven no ve la televisión, la gente no tan joven tampoco ve la televisión. Creo que le estás dando una importancia a la televisión excesiva. En España los periódicos se leen poco porque no se leen. Eso es lo que publicó y luego lo estuvieron cambiando. Esto es del Journal. Israeli airstrike on Gaza, hospital kills more than 500 Sí, Palestinian officials. Sí. Palestinian officials say. Es decir... Sí, pero que eso fue la segunda versión. Bueno, no sé si fue la segunda. Es la primera que he no. visto. Y de hecho Vamos. llegaron a decir que habían utilizado no sé qué y luego El dijeron Journal que no. lleva ahora mismo una exclusiva suya. La A ti inteligencia... te encanta el la- Wall Street Journal. Es que es el periódico por antonomasia. Estás suscrito, la de hecho. inteligencia, Sí. llevo toda la vida suscrito a él. La inteligencia estadounidense sugiere que militantes de Gaza provocaron la explosión en el hospital. Esto es la titular en estos momentos. ¿Cómo Sí, cambia? ¿vale? ahora claro. Sí, claro, pero fíjate. ¿Cómo cambia? Bueno, Cambia? pero están de nuevo haciéndose eco de lo que ha dicho la inteligencia de Estados Unidos. Ya no sería un accidente. Vale. Vamos, y que te he dicho el Journal porque es mi periódico favorito, pero te puedo decir muchos más. En la propia España hay grandes periódicos y grandes periodistas. Esto hablar, meterlos a Hombre, todos, sí, coño, a todos en el mismo a ver, saco. Es que si no generalizas o pensar- bien, no puedes hablar o de pensar, nada. qué Sí, sé yo. seguramente habrá un No, periodista joder, igual que uno tú, por muchísimos. ejemplo, generalizas con los políticos. Yo también. Y sí, la clase política, pues seguramente hay un concejal que es un tío estupendo, que se desvive por su pueblo y que lo hace todo, incluso que dona su sueldo a las causas humanitarias. Sí, seguramente habrá alguno, pero claro, es que si no en generalizas no absoluto, puedes hablar. Es imposible. No es ni mucho menos lo Tú generalizas mismo. con la clase política. Ah, no. Yo no generalizo. Es ¿A que ti la la- clase política qué te Es que la parece? política en sí es un oficio infame. Vale, mientras, ¿ves? mientras que el periodismo no. Nada más. Ya, claro. La política es el arte de la coacción. Mientras Bueno, que el periodismo no. muchas veces No. también, ¿eh? Ni todos los periodistas son voceros, ni todos los periodistas son ángeles No, que son solo seres humanos, tienen claro. objetividad. Pues eso. Yo creo que en este caso concreto, más que
denigrar o denostar el periodismo en España, que yo creo que está atravesando una profunda crisis, se está viendo concretamente en este caso, lo que sí es cierto, y eso es perfectamente constatable, es que en España hay medios de comunicación que no ejercen la profesión del periodismo, que son simples apéndices del poder político. Yo creo que eso es correcto. Vale. Y hay medios, y no solo periodistas, que además están en nómina. Hay muchas formas de pagar a un periodista. Por ejemplo, invitándoles a tertulias muy bien pagadas de medios de comunicación públicos. Eso es una forma de pagar. Hoy he al visto periodista. en televisión española que estaba, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvida siempre, un militar español, hablando, porque claro, otras informaciones que se están diciendo, Sí, está un almirante- prohibido... un almirante de la Armada. Sí. Sí, que está prohibido atacar donde están los civiles. Y dice el almirante, sí. Dice, pero a ver, eso no es lo que dice el Convenio de Ginebra y tal. No, lo que dice es, si tú estás utilizando Correcto. civiles, por ejemplo, imagínate que jamás en el hospital, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Utiliza civiles y se mete ahí en el hospital jamás a hacer sus cosas y rodeado de civiles, ahí sí que estaría justificado. Exacto. Porque el responsable es el que está utilizando a civiles como escudos humanos. Efectivamente. Y sí que se podría bombardear. Sí. Bueno, pues esta televisión española llevaba 1 hora y media diciendo que no, hasta que ha salido este hombre y les ha dicho, oiga, Pero yo no es sé, que que no se lo han leído, es que me no estás tires ustedes. me estás poniendo televisión española, que es la televisión del gobierno de turno. Bueno, me da Por igual, la eso. Sexta, me da igual, el- Villanueva, pon el- Telecinco, pon Estás 4, hablándome pon lo de que quieras. televisiones especialmente militantes. Yo junto a eso he leído reportajes magníficos. Coño, el periódico en el que yo escribo, Voz Populi. Voz Populi está bien, sí. Hace un periodismo que está muy bien. Sí, el The Objective. Independiente, Casimiro García El Vadillo, Independiente está hace bien. un gran Sí, periodismo sí, eso es y hace verdad. muy buenos temas. Sí. Incluso cabeceras Sí, pero no son nuevas los que han mainstream. nacido hace poco, como el debate, tienen temas muy interesantes, que a mí me gusta leerlos, bien hechos, dirigidos y bueno, tamizados por su línea editorial, pero Sí, muy sí. bien escritos. No, sí, sí. Es decir, yo soy un devorador de periódicos. Libertad digital. Ya que habéis nombrado. Libertad Y libre mercado, que está haciendo, digital, que está haciendo libre una El libre información, mercado me gusta una mucho. muy buena información en general, pero especialmente en el caso del conflicto, también se están ofreciendo informaciones muy buenas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay buen periodismo en España, hay buen periodismo en España. Ahora, también hay un periodismo comprado. Pero un tú me dirías periodismo que a nivel general que la pregunta responde- es, ¿en España se hace buen periodismo? Yo te digo, no me pegan las excepciones, que A te ver, las compro, a que ni- las hay. a nivel general tú dirías, en España se hace deja un gran mucho que periodismo. desear. Deja mucho que desear, Vale. salvo honrosas excepciones. Y especialmente llamativo es el caso de la televisión. Pero en eso sí estoy, porque a nivel de prensa, o sea, hemos puesto encima de Sí, la que mesa son periódicos, pero que oye, tienen el unas cuan- alcance y el unas impacto que cuantas tienen. cabeceras. Por eso digo, a nivel de prensa digital, prensa periódico, yo creo que hay muy buenos ejemplos. A nivel de radio también hay honrosas excepciones. Ahora, a nivel de televisión, especialmente a nivel de televisión, yo creo que la manipulación y la compra de la línea editorial o de las opiniones que se vierten en función de intereses políticos es más que palmaria. Dicho lo cual, a medio y largo plazo, coincido con Fernando que soy bastante optimista, porque la televisión, No y eso lo es ve nadie. cierto, como preguntes, nadie. como no la ve, Cada vez los menos, jóvenes lo ven cada sí, vez menos, por suerte, pero todavía tienen y mucho la impacto. gente, ¿eh? la población cada vez es más consciente de la manipulación horrorosa que hay en la televisión generalista, razón por la cual pues acuden a otros tipos de medios alternativos, como pueden ser como hay cantidad Sí, de sí, no, eso es una canales, evidencia, redes sí, sí. sociales, Sí, es etcétera. verdad. Ahora, ¿dónde está la población cautiva? La población cautiva en la televisión está en la población más mayor, Efectivamente. que no pueden, porque no saben utilizar Internet, no saben lo que es YouTube y no saben lo que es Bueno, las no redes. saben, tampoco están familiarizados con eso, Bueno, ¿no? con la pandemia aprendieron muchos, ¿eh? Pero bueno, vamos a despedir ya, que nos vamos de tiempo y, bueno, si os parece ya, seguiremos debatiendo sobre el papel del periodismo. Periodismo. Gracias, Periodismo. Manuel Yo recuerdo Llamas. en el- Un placer. Recuerdo en el 15M que salieron unos cuantos que se quejaban y tal y llamaban el periodismo periodigno, porque decían que ganaban poco. Entonces era periodigno. Ah, bueno, pero esto es muy Periodigno. habitual. Periodigno y me hacía mucha gracia. Pero era de un perro flautes puro. Lo tienes abandonado el perro Flautes Villanueva. Está en el gobierno, es que para eso tendría que hacer crónica parlamentaria. Y yo crónica parlamentaria ni hago ni me gusta hacer. Pero llegaste a hacer tu crónica parlamentaria. Alguna vez yo he hecho de todo. O sea, lo que me tienes que explicar es algún día. ¿Tú estudias historia? ¿Cómo empiezas con el periodismo? Pues cosas de la vida, tío. No quería ser profesor de historia, como es obvio. Vale, y entonces. quieres saber? Tampoco Dime. tiene nada de malo. No, pero no me interesaba. Vale, Todos vale, los profesores de secundaria y tal y cual. No me sentía Pero ¿y yo cómo entras? llamado- ¿Cuándo empezaste tú a trabajar en el En periodismo? la tele, empecé en la tele. ¿En qué tele? En Telecinco. ¿Ah, sí? Yo empecé en la tele. Joder. Haciendo sucesos, chaval. Así que sé de sucesos. Me pasé unos cuantos años haciendo sucesos. Y sé lo que tienes. Es decir, han apuñalado a fulanita en Tetuán.
¿vale? Tú lo único que sabes es esa nota que te lleva minúscula, no sé que vayas allí y lo veas con tus propios ojos. Pues tienes que dar una reyerta gitana en no sé dónde. Bueno, pues claro, las dos familias tienen pareceres distintos sobre la reyerta, ¿no? Los sucesos son la base misma del periodismo. De este oficio que, por cierto, es precioso. Yo desde que empecé con él, terminé la carrera, empecé con esto y dije, yo esto no lo voy a dejar en la vida. Y no lo he dejado, ¿eh? No, además, trabajas mucho. Tienes ahí cada vez más programas. Yo no sé cómo te da la vida, pero bueno. Te emplazo para la semana que viene. Lunes, ¿no? El lunes sí, con Lupe. Vale. Como vino, Amlupe. Sí, como vino Margallo. Luego había pasado el rollo este de los trenes que se habían suspendido en la Comunidad Valenciana. Entonces Lupe no podía coger el AVE. ¿Estás diciendo que estuvo aquí en Margallo? Estuvo ahí. Gallo Margallo estuvo el Gallo Margallo. Sí, lo he visto. Sí. Es interesante escucharlo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pues como tú, ¿no? Es muy interesante escucharte, aunque no esté de acuerdo con hay que escuchar a los mayores, siempre. Eso es verdad. Normalmente no se les pone. Sería todo un desafío tener aquí a Felipe González y a Alfonso Guerra, no me digas que no. Intenté con Alfonso Guerra. Todavía no lo he conseguido, estoy en ello. Espera. Con Alfonso Guerra bastaría. Espera. Y vamos a escuchar gente de 80 años ya, que tiene mucho que contar. Que Felipe González se conserva el tío, macho. Bueno, se conserva fenomenal. Piensa que se retiró de la política a tiempo. Es decir, la política es un veneno. Eso sí, se mueren antes. Tiene una esperanza de vida menor que el resto de los mortales. Como los luchadores de sumo. Ayer, vamos a contarlo. Estábamos comiendo ahí abajo y vimos a Esperanza Aguirre por la calle. ¿Te acuerdas? Sí, pasó. Y una de las que nos dijo Alberto Garín. Yo la conocí en Antiguo Guatemala hace unos años y le sorprendió lo mayor que estaba. Claro, es que la gente cumple años y tal. Sí. Pero en cambio Felipe González, como le hemos visto envejecer desde que se retiró en el 96, dices, oye, se conserva bastante bien. También que tiene una mujer más joven que le debe tener activo. Eso también cuenta. Eso no es labor periodística. Del corazón, eso es del corazón. Eso ya es para otra tertulia. Así que nada, te veo el lunes. A ti, Manuel, también nos vemos la próxima semana. Mil gracias. Y Javi, tú y yo nos vemos mañana a las 9 de la noche. Y ustedes ya saben, mañana tienen aquí otra cita en B1 a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí.